La pregunta que vamos a tocar el día de hoy ¿es bíblico las jerarquías en la congregación? Es la pregunta que vamos a tocar hoy y para esto vamos a responder con el tema del orden en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 para dar un fundamento a nuestro tema en esta tarde. Y leemos en el nombre del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y vamos a hablar acerca del orden en el cuerpo de Cristo y según este versículo, entonces estamos hablando del orden dentro de nosotros como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo. Creo que este es un tema que ha marcado una diferencia muy significativa con respecto a lo que Dios quiere hacer y a lo que Jesucristo vino a enseñar y lo que nosotros como ministros del Señor o como iglesia del Señor hemos hecho. Son dos cosas diferentes. En una oportunidad escuchaba acerca de un hermano que se crió con su papá en una carpintería y el papá le dijo que agarrara un pedazo de madera, un listón, y le diera una medida y después de ese listón, del listón principal, él iba a medir todos los otros listones y iba a picar 100 listones más. Y él llegó y el papá le dijo que agarrara el primer listón porque ese era el que iba a tener la medida y él comenzó a cortar y ya cuando llevaba 10 listones se le perdió el primer listón y agarraba cualquiera. Cuando terminó de cortar los 100 listones, unos estaban más grandes que otros y otros más pequeños porque a medida que vamos cortando se le agrega o se le quita un milímetro, una miseria de tamaño al listón y como perdió el listón principal, cuando termina de medir, cuando termina de cortar, ninguno tenía la misma medida. Así ha pasado con el Evangelio. Muchas veces nosotros hemos hemos dejado pasar, según nuestra perspectiva, cosas pequeñas que a la larga del tiempo ha hecho una gran diferencia. Y creo que esto ha pasado con respecto al orden dentro del cuerpo de Cristo. En muchas oportunidades vamos a conseguir en la Biblia al apóstol Pablo diciendo, en la iglesia del Señor no se hace así, dando una posición de que la iglesia es diferente a los reinos del mundo. Y nosotros hemos escuchado de parte del Señor también en los evangelios que el Señor también dijo que su reino no era de este mundo, no era igual a los de este mundo. Ahora, cuando hablamos del orden en el cuerpo de Cristo, dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada persona tiene una función, tiene un espacio y al hablar del cuerpo estamos hablando de un equipo de trabajo con muchos miembros, pero con diferentes funciones. El primer punto que quiero tocar en esta tarde con respecto al orden en el cuerpo de Cristo es el reino de Dios no es como los reinos de este mundo. Este es el primer punto que quiero tocar. El reino de Dios no es como los reinos de este mundo. Hemos cometido un error en muchas congregaciones, en muchas organizaciones que hemos hecho una estructura como las estructuras seculares, estructuras, presidente, vicepresidente y toda esta estructura de organización y hemos tratado de aplicar esta estructura dentro de la iglesia de Jesucristo y nosotros, que por ejemplo la iglesia evangélica salió de la protesta de los protestantes de la iglesia católica, criticamos en muchas posiciones el orden de jerarquía de la iglesia católica, pero la iglesia evangélica ha perseguido lo mismo. Y en cualquier momento estamos que nombramos un papa evangélico, en cualquier momento, porque estamos buscando las mismas posiciones y el apóstol está por encima del pastor y el presidente de la federación y el hombre ha tratado de endiosarse. En algún punto
decía también uno de los profesores de psicología que me daba clase, la gente se para en los púlpitos y dice, porque la gloria es de Dios, 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 y dice 3 palabras, porque la gloria es de Dios. Y el hermano era un poco tosco cuando enseñaba y decía, pero ¿quién te está diciendo a ti que la gloria no es de Dios? La gloria es de Dios, o es que tú te quieres quedar con la gloria. Y a veces nosotros decimos, sí, porque somos, él es el hombre de Dios, claro, porque no nos atrevemos a decir Él es Dios. Pero esta posición del hombre de Dios ha hecho que el hombre termine como endiosándose. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28 dice así. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, le está hablando a la iglesia, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Asimismo, dijo el Señor, en el mundo se hace así. Los gobernantes se enseñorean, se apoderan y ahora vemos gobiernos dictatoriales en la tierra. Vemos en aquellos tiempos habían reinos, emperadores y todas estas cosas. Y decía el Señor Jesús que esos gobernantes se enseñoreaban, se adueñaban del mundo o de las naciones que conquistaban, pero en el reino del Señor no es así. Pero no es lo que estamos mirando en este tiempo en las iglesias. Yo he mirado en las congregaciones gente que los disciplinan, los regañan, les ponen sanciones porque en un día se le ocurrió visitar otra congregación. O sea, alguien lo invitó y bueno, usted es de aquí y usted es oveja de aquí. Y no, nosotros somos ovejas de Cristo. Amén. Y nosotros somos libres. Y dijo el apóstol Pablo, pues el apóstol Pedro, hablando del pastorado, dijo que el pastor debe pastorear no como el que ejerce dominio sobre la iglesia, no como el que se cree dueño. Ahora, todas estas estructuras son mundanas, son del mundo. Estas estructuras que alguien está por encima del otro son del mundo. Alguien es más importante que otro y yo soy y la gente se cree indispensable. La gente se cree indispensable porque esta es mi visión, porque la visión es de Cristo, el evangelio es de Cristo, el reino es de Cristo, el sacrificio lo hizo Cristo y todo se lo debemos a Cristo, el Señor. Amén. Y donde quiera que el Señor nos ponga, somos importantes, tenemos una función como cada miembro del cuerpo. Ninguna parte del cuerpo es menos importante o más importante que otra de acuerdo a su función. El ojo no puede hacer la función de la mano y la mano no puede hacer la función del ojo. El segundo punto que quiero tocar, acabamos de hablar de que el reino de Dios no es como este mundo. Tenemos muchas citas bíblicas para esto, pero creo que con solamente esta vemos al Señor Jesús diciendo que su reino, que entre nosotros no debe ser así, entre nosotros los que seguimos a Cristo. El segundo punto que voy a tocar es, todos somos importantes, útiles y necesarios. Todos somos importantes, útiles y necesarios. Primera de Corintios 12, 20 al 26. Primera de Corintios 12, 20 al 26. Primera de Corintios. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos son vestidos con más dignidad. Y los que entre vosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor
al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto tiene entre líneas, deja ver que al final de cuentas toda la gloria de la iglesia o de lo que nosotros hagamos como hijos de Dios es de Cristo, del cuerpo. El cuerpo es de Cristo. No podemos decir nosotros, yo no puedo decir que bueno soy yo porque yo hago X tal cosa. Nosotros somos malos. El apóstol Pablo terminó diciendo, y fue el que escribió todas las cartas doctrinales del Nuevo Testamento, terminó diciendo, soy un siervo inútil, porque lo que me mandaron a hacer, eso hice. Entonces, en realidad, toda la gloria dice que si uno de los miembros recibe honra, todo el cuerpo se goza porque recibió honra. Entonces, aquí no hay nadie más importante que nadie, no hay nadie en mejor posición que nadie. Todos somos cuerpo de Cristo, y cuando nosotros estamos haciendo la obra del Señor, tenemos que entender que cada quien tiene una función, cada quien tiene un espacio que llenar, y que no podemos nosotros caer en la condición de que yo soy mejor que nadie. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Y si vamos a hablar de pecado, la Biblia, mi abuela decía que el que no cojea una pata, cojea de la otra. Todos tenemos detalles, todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades. Lo que pasa es que nosotros muchas veces estamos viendo los problemas y las dificultades de otros, y el Señor Jesús dijo que ¿cómo puedo yo ir a sacar la paja del ojo de un hermano si yo tengo una viga en mi ojo? Pero es fácil ver los pecados de los demás y no mis propios pecados. Pero en realidad todos tenemos pecados, y si nos buscamos pecados vamos a conseguir muchísimos. Pero también todos tenemos una función importante en el cuerpo de Cristo, y decía al comienzo en la oración que el Señor depositó toda la excelencia de su gloria en vasos de barro en nosotros que somos imperfectos, para que toda la excelencia de la gloria sea de Él. Sea de Él. La gente todo el tiempo está admirando a los hombres, y es bueno admirar las cualidades de los hombres, pero no idolatrarlos, no endiosarlos. Y la gente, en una oportunidad el apóstol Pablo se consiguió con un problema así en la iglesia de los Gálatas, y unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Cefa, otros decían que eran y otros decían que era de Cristo, y el apóstol Pablo dijo, aún los que dicen que son de Cristo están mal, porque el cuerpo de Cristo no está dividido, no está separado. Entonces, todo esto causa un problema de desorden. Y porque no hay orden, muchas cosas no se logran. El Salmo 133, uno de los salmos más conocidos, creo que es el salmo más corto, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Juntos y en armonía, esa armonía es la misma palabra que se usa para la orquesta sinfónica, en que todos los instrumentos suenan de una manera diferente, pero se componen unos con otros y logran un sonido armonioso. Así debe ser la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor ahorita ha caído en una competencia, en un debate, en un juicio, y nos señalamos unos con otros. ¿Por qué? Porque queremos ser unos mejores que otros. Todos estamos aquí por la gracia del Señor. Y unos hemos sido llamados al comienzo y otros hemos sido llamados a la última hora, pero a todos se nos va a pagar igual, dijo el dueño de la viña. Se nos va a pagar igual. Ahora, el tercer punto que quiero tocar es la honra y el honor de acuerdo a la función. Quiero ir a esto porque estamos hablando de jerarquías. Vamos a tratar de llegar a lo que es las jerarquías. Y el tercer punto que voy a tocar es la honra y el honor de acuerdo a la función. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16.
Efesios 4, 11 al 16 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. En amor, cada miembro se ayuda uno con otro, están concertados, están unidos en amor, los unos con los otros, dice que en la cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, todo el que busca una estructura de jerarquía fuera de Cristo o parecida a la del mundo, no está en Cristo. Dijo el apóstol Pablo: comenzaron con nosotros, pero se apartaron y se fueron, ya no están con nosotros. Amaron más las cosas del mundo. Y a veces nosotros decimos las cosas del mundo. Ay, el cabello que se lo cortó. Ay, la pinturita que se echó. Ay, esas las cosas del mundo. No. La estructura del mundo es una de las cosas del mundo. Este orden de jerarquías, donde el pastor es más importante que los demás y el apóstol es más importante que el pastor. Y bueno, he mirado en este tiempo donde, bueno, tenemos mucha información, a hombres tendiéndole alfombra roja y que los cargan y cuidado pisan porque es el santo del Señor, y casi que lo mismo que hace la Iglesia Católica con los yesos. Pero estos son de carne y hueso. Idolatría. Entonces, no estoy hablando de que no se debe dar honra de acuerdo a la función, porque para mí, mi mano derecha es importante, pero la mano izquierda no es menos importante. Tiene una importancia diferente. Mi oreja es importante. Mi ojo es importante. Cada cosa en el cuerpo es importante. Y cada cosa merece su cuidado, su honra. Yo no voy a agarrar mi mano izquierda, que porque yo soy derecho, le voy a dar con un martillo a mi mano izquierda. Me va a doler igual, tengo que estar loco. Entonces, muchas veces nosotros estamos menospreciando a los demás porque, y dijo el Señor que en la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo también lo dijo, no se hace acepción de personas. Todos somos importantes. Todos somos importantes. Entonces, nosotros como iglesia de Jesucristo debemos saber que de acuerdo a nuestra función, cada quien debe ser respetado en su función. Yo no puedo ir y meterme entre los músicos y decirle que tocan mal y que tienen que tocar, porque yo no sé tocar, no es mi función. Voy a dañar el orden. Yo no puedo. Yo a lo mejor me meto entre los cantantes y me apagan el micrófono y puedo cantar en el coro. Pero no puedo decirle a la gente cómo es que va a cantar porque yo no soy cantante. Ahora, puedo predicar ahí, a duras penas y con preparación y con amor y tratándolo de hacer bien para el Señor. Pero también reconozco que hay muchos predicadores mejores que yo, con más conocimiento, con más excelencia y que yo debería aprender muchas cosas de ellos. Pero la gente después que se ha endiosado no puede aprender de nadie. He visto muchos predicadores que no tienen la capacidad de sentarse a escuchar a otros. No leen un libro porque todo se lo revela el Señor. No van a un instituto porque ya ellos tienen el número directo de Dios. Y bueno, vemos que hacen unas barbaridades en el nombre del Señor. Pero de acuerdo a la función, estas funciones hacen que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, sea edificada y debemos respetar a cada quien en su función. Lo respetamos, lo honramos. La honra es
un respeto cargado de honor. Le damos una posición de honor de acuerdo a su función. Y el apóstol Pablo dijo que tengamos en doble honor a aquellos que presiden a la iglesia del Señor y que lo hacen de acuerdo a Cristo, de acuerdo a lo que el Señor mandó. El cuarto punto que voy a tocar es: nadie crea tener un nivel más alto que otro. Nadie crea. Esto es aquí donde vamos a atacar de frente a las jerarquías, porque el orden correcto de la jerarquía es que uno está por encima del otro. Pero en la iglesia del Señor no es así. Nadie crea tener un nivel más alto que otro. En el ejército, el comandante está por encima del sargento y el sargento está por encima de los soldados, y queremos venir y traer la misma estructura aquí a la iglesia. No. Esos son los reinos del mundo. Así se mueve el mundo. Pero en la iglesia del Señor no es así. Romanos capítulo 12, versículos 3 y 4 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, hablando de nosotros la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero cada uno de los miembros no tiene la misma función, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso habla de respetar. Respetemos. Cada quien tiene su función. Y en una oportunidad, un hermano decía que qué parte del cuerpo será él en el cuerpo de Cristo. Porque hay partes que uno cree que no tienen ninguna función. ¿Para qué están los pelitos que salen por la nariz? Por la nariz, por los oídos. Y a veces nosotros decimos: ¿para qué salen esos pelitos ahí? ¿Seré yo esos pelitos en el cuerpo de Cristo? Pero esos pelitos también tienen una función. Todo tiene una función en el cuerpo de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo usa una palabra que Reina Valera puso muy acomodada, y dice: sino que piense de sí con cordura. No tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura. Pero en otras palabras, en la versión Melvi habla hoy, dice, no sea loco. Piense de sí con cordura, no sea loco. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que nosotros somos mejores que otra persona? ¿Sabe por qué muchas veces llegamos a pensar que somos mejores que otra persona? Porque estamos viendo para afuera, estamos viendo la paja en el ojo del hermano y no la viga en nuestro propio ojo. Ahora, cuando seguimos el consejo del apóstol Pablo, que dijo: examinémonos nosotros mismos, cuando comenzamos a ver para adentro, mira, yo tengo que callarme la boca al frente del pecado de la gente. Porque yo tengo problemas que solucionar dentro de mí. Y con todos mis problemas que tengo, Dios me usa. Dios se glorifica. Aquí estoy predicando la palabra. Porque me lo merezco. Porque yo soy el santo y la gente le gusta eso. Vamos a pasar al profeta que no camina, el levita, y echa candela por las manos. Y la gente, Y después que el profeta se baja del púlpito, le da violín, para no decir otra cosa. Y el violín es del diablo. El violín es producto del pecado. Nosotros somos humanos. Somos imperfectos. Somos pecadores. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, nos ha llamado a servirle. Qué bonito es Dios. En un vaso de barro, para que toda la excelencia y la gloria sea de Él. Entonces dice que no seamos locos, no dice que pensemos con cordura, dice. No tenga más alto concepto de ti que el que debe tener. No, lo que pasa es que yo soy el pastor de la iglesia. A mí nadie me puede decir nada. Yo puedo decir de aquí para allá, pero de allá para acá nadie puede decir nada. Lo he escuchado. Lo he visto con mis ojos. Lo que pasa es que Él es el santo del Señor. Y bueno, aplicamos la que David dijo. Fue una opinión propia de David cuando no quiso levantar su mano contra Saúl. Está bien.
Nosotros no estamos llamados a tener guerra con nadie, sino a buscar la paz. Pero aquí no hay nadie más ungido que nadie. Aquí todos hemos sido rescatados por la gracia del Señor, puestos en una posición por la gracia del Señor. Puesto, y dijo el apóstol Pablo, que no como que nosotros demos testimonio a nosotros mismos, sino que Él da testimonio, el Señor, su gracia, su misericordia. Entonces, no hay niveles de jerarquía, no hay ningún estudio bíblico aplicando la exactitud de los conceptos y los significados de la palabra del Señor que dé garantía a los niveles de autoridad, a los niveles de jerarquía. Da posición y honor de acuerdo a la función, pero nadie es más importante que nadie. Nadie. Funciones tenemos todos. Yo no me puedo montar en una máquina de coser y hacer un traje de novia. No puedo porque no sé coser. Tengo que respetar a la costurera, que es la que sabe. Yo no puedo pararme y hacer el trabajo del pintor porque no soy un artista para pintar. Tengo que respetar la función del pintor. Asimismo, en la iglesia de Cristo, yo debo respetar. Toda persona en la iglesia de Cristo y fuera de la iglesia de Cristo merece respeto. Merece su posición de honor según lo que es. Pero también merece respeto. Yo no puedo andar por la calle porque una persona esté borracha en la calle, la voy a respetar porque es un borracho. También se merece respeto. Es más, el respeto no habla de la otra persona, habla de mí. Si yo no le doy respeto, está hablando de mí, no de la otra persona. Entonces, todos en el cuerpo de Cristo merecemos un respeto, un honor. Y no es que porque el pastor es la máxima autoridad o el presidente de la federación es la máxima autoridad, no va al baño y se tira vientos hediondos. Sí va, mete la pata, se equivoca y debe ser corregido. Debe ser exhortado. Sí, dice el apóstol Pablo que al anciano se le corrija como anciano, así, con una posición. Pero debe ser corregido. No es que él es santo y él es perfecto. Si él fuera santo, se fuera con Cristo. Ya. Si él tuviera en la plenitud la santidad. Ok. Esos niveles de jerarquía dañan la unidad en el cuerpo de Cristo. Esos niveles de jerarquía dañan la unidad en el cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 20, versículo 23 dice: y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Esto eran los 2 discípulos, los hijos del trueno. Vino la mamá de ellos y le pidió al Señor que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Está hablando de posición de autoridad. Sentarte a la derecha o a la izquierda, imagínate. Y los otros se enojaron y se armó el problema. Estos niveles de jerarquía han traído muchos problemas a la iglesia. Porque hemos visto divisiones porque el presidente de la organización se equivocó y no quiso aceptar la corrección. Y bueno, la otra parte se fue. Que se vayan. Que se vayan porque no van a venir a dañar mi ministerio. ¿Qué ministerio? ¿Qué ministerio? Es la obra del Señor. Es Cristo, es la iglesia. Entonces, todo esto, este es un grandísimo problema. Esto que leímos hace un momento donde el apóstol Pablo dice a la gente que no se vuelva loca, es decir, que le dice que piense de sí con cordura. Esto es un grandísimo problema porque cuando la gente se cree más que otros, siempre está ofendiendo, siempre está pisoteando, siempre está menospreciando, siempre está humillando, porque es que yo soy más importante que tú. Más importante que yo. Aquí todos somos iguales. Si el ángel que venía del cielo le dijo a Juan en el Apocalipsis, no te postres porque yo soy consiervo tuyo, soy igualito que tú. Un ángel que venía del cielo. Le dijo al apóstol Juan que él era igual que él. Entonces, ¿cómo es que otro hombre está por encima de mí? Otro hombre que tiene que bañarse, que suda, que comete errores y que tiene malos pensamientos está por encima de mí. No hay jerarquía, hay respeto, otra vez lo digo, y quiero que quede claro, hay respeto de acuerdo a la función,
pero los niveles de jerarquía son del mundo. El presidente, el vicepresidente, el comandante, el teniente, el sargento, eso es del mundo. En la iglesia del Señor todos somos iguales, miembros los unos de los otros, con funciones diferentes, pero miembros los unos de los otros. No es bíblico la jerarquía dentro de las congregaciones de Cristo. No es bíblico. No hay ninguna jerarquía. Hay funciones. Hay el encargado del Ministerio de Jóvenes debe velar por ganar jóvenes, por hacer actividades que el encargado de la música debe velar para que la música salga bien, el encargado de la limpieza debe velar para que, y todo, dijo el apóstol Pablo, el que sirve en el servicio, el que tiene el don de sanidad en la sanidad, el que exhorta en la exhortación, todo en su función, respetándonos los unos a los otros. Este es, en una manera resumida y sencilla, el orden sano en el cuerpo de Cristo. Imagínate el cuerpo de Cristo dividiéndose. Una pierna se separó del cuerpo y se fue. Entonces Cristo quedó mocho. Imagínate. Cristo es un cuerpo unánime, bien concertado los unos con los otros, y habla de unidad, no de uniformidad. Somos diferentes. Uno de los otros somos diferentes y debemos permanecer en amor, respetándonos, considerándonos, amándonos, aprendiendo los unos de los otros en amor. Pero no es uniformidad, no es que todos nos vestimos igual, no es que todos pensamos igual, no es que todos nos peinamos igual, no es que todos, no. Todos en su función, y esto está explícito en nosotros hasta en nuestra formación de carácter. Cada quien tiene un carácter, un temperamento diferente, y todos esos temperamentos están en las manos del Señor para la gloria de Él. Todos, el apóstol Juan era hijitos, amorcitos, el apóstol Pedro era que le corten la cabeza, arranquémosle la oreja, el apóstol Pablo era altar, sáquenos de la congregación porque es un hijo del diablo, y todo temperamento, todos están allí con todos sus efectos y todos sus errores para la gloria de Cristo. Y tenemos el evangelio que tenemos hasta hoy, no porque los que comenzaron en la iglesia primitiva eran perfectos, no, porque el Espíritu Santo lo ha mantenido hasta hoy. Eso tenemos, y así sigamos sirviéndole al Señor. Damos gracias al Señor, Dios nos bendiga, y cada vez que escuchemos a alguien decir que lo que pasa es que él es el presidente y debemos, y lávenle los pies y pónganle la mejor comida y reprendamos al diablo. Digamos gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Creemos que tú eres el Rey y nosotros todos somos tus siervos. Señor, los ángeles del cielo le dijeron a Juan: no te postres porque yo soy consiervo tuyo. Señor, hemos sido cada uno en nuestra función llamados a servirte. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien de acuerdo a su llamado, de acuerdo a su función, de acuerdo a el propósito eterno de Dios para nosotros. Y cada una de nuestras virtudes, de nuestros errores, de nuestras debilidades, están puestas en nosotros para que tú te glorifiques. Señor, nos ponemos a tus pies y decimos: venga a nosotros tu reino. Aleluya, amén, amén y amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Si hay alguna pregunta acerca de este tema, podemos aclararla. Damos gracias al Señor. Este tema me quita un gran peso encima, porque uno vive así como que, bueno, si no lo aceptan en las iglesias, si no me pasan para el púlpito, si no me hacen parte, ay, ¿será que yo no me voy para el cielo? Yo le doy gracias al Señor porque este tema me hace libre y le sirvo a Cristo. Amén. Y si yo quisiera agradar a los hombres, no fuera siervo de Cristo, digo el apóstol Pablo. Pero porque soy siervo de Cristo, en otras palabras, que los hombres se atesen. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno. Amén.